Pero a Ecopetrol le costaba producirlo hasta ese momento 4.700 pesos. Es decir, Ecopetrol obtiene utilidad neta por la venta de los galones de ACPM que coloca en el mercado colombiano. Ese valor de 4.700 pesos es un valor que incluye todos los costos de Ecopetrol, incluyendo los impuestos. Y además, en este sentido, el último precio que se decretó, que es de 6.800 pesos, le representa también una utilidad neta a Ecopetrol, quien al último dato que tiene disponible le cuesta producir un galón de diésel 5.050 pesos. Es decir, en términos estrictos de lo que significa un subsidio que le impone a un actor económico vender por debajo de su costo de producción, no existe subsidio al precio de la CPM. Ecopetrol está obteniendo utilidad neta. Cosa distinta es que, de acuerdo con la legalidad que rige en Colombia, se quiere establecer que el precio que se le pague a Ecopetrol no sean los 4.800 pesos o los 6.800 pesos que recibe actualmente, sino que se le quiera remunerar o se le remunere al valor del diésel puesto en puerta de refinería en el Golfo de México, que está alrededor de 9.800 pesos. Ese es el denominado subsidio entre comillas del que habla el gobierno, pero estrictamente hablando, Ecopetrol no vende por debajo de su costo de producción. Segundo, Colombia es autosuficiente en diésel. Si Colombia importa el 3% del diésel que se consume, es por una decisión comercial de las carboneras de la costa atlántica, no porque el país no tenga la capacidad de refinación para solventar todas las necesidades de diésel que hay en el país. Cuarto punto, nosotros al gobierno nacional, en cabeza del señor ministro de Hacienda, de la señora ministra de Transporte y de los funcionarios que representaron al ministro de Minas en esa negociación, le planteamos, modifiquemos la fórmula, y tuvimos una discusión sobre una serie de parámetros técnicos, pero la decisión del gobierno, dentro de una lógica de obtener mayores rentas de la venta del diésel, dentro de una lógica rentística desde el punto de vista fiscal, pues rechazó esa propuesta, pero sigue siendo una propuesta que está vigente con base en el costo de producción de Ecopetrol más una utilidad. Y en ese costo de producción de Ecopetrol nosotros planteamos la remuneración de todos los gastos en los que incurre la petrolera de Colombia, que es el monopolio de los combustibles en el país. Tercer punto, hoy el 70% de la demanda de transporte en Colombia está en crisis, está en negativo. El sector minero petrolero está por debajo de los niveles del 2019. El sector de la construcción está por debajo de los niveles de 2019. La industria acumula comportamientos negativos que llevan más meses que los que acumuló durante la pandemia. El sector comercio también está en el terreno negativo y ahí es donde está concentrada la demanda por el servicio intermedio de transporte. Por eso nosotros en esa mesa le planteamos además al gobierno de la reformulación de la política de precios en materia de diésel, que se hiciera un ajuste del precio en función del ciclo económico. Y resulta que actualmente el transporte terrestre sigue estando o negativo o estancado, porque hay un problema de generación de carga, de falta de carga y de falta de pasajeros. Ese es el problema fundamental para nosotros. Tenemos una cantidad de vehículos, pero esos vehículos no operan a la totalidad de la capacidad porque no se está generando la carga suficiente. Y por último, el consumo per cápita de diésel en Colombia en la última década ha crecido a una velocidad un punto por debajo de lo que ha crecido la población. O sea que Colombia se ha venido convirtiendo en un país, por el proceso de reposición vehicular y de la mayor eficiencia de los transportadores de carga y de pasajeros en el país, se ha venido disminuyendo en términos per cápita el consumo de diésel. Luego los transportadores han hecho esfuerzos al proceso de transición energética. Además de que al año estamos gastando cerca de 3 billones de pesos en la compra de biodiesel, que es un combustible líquido que aporta más a la descarbonización que todo el parque automotor eléctrico e híbrido que hay en el país. La reducción de emisiones de carbono por efecto del consumo del biodiesel aporta 7 veces más que lo que aporta todo el parque eléctrico que hay en el país.
Y en este sentido, pues nosotros estamos haciendo aportes a la transición. Por eso le reiteramos al gobierno de que se hiciera este ajuste, pero acorde con las posibilidades y realidades económicas que tiene el sector, y que se hiciera una reformulación de la política de precios del ACPM, y que sobre la base de eso pues llegáramos a un acuerdo, pero no fue posible porque el gobierno, en cabeza del ministro Bonilla, pues no quiso ceder a una política rentística sobre la base de que quiere que Ecopetrol, en vez de recibir los 4.800 pesos que le dan utilidad neta, pues reciba 9.500 pesos por cada galón de ACPM que vende, desperdiciando una ventaja absoluta que tiene nuestro país, que como país pequeño petrolero es autosuficiente en materia petrolera. Y resulta que todos los países que son autosuficientes en materia petrolera aprovechan esa ventaja absoluta en función de la competitividad de su sector empresarial para poder competir en los mercados nacionales y en los mercados internacionales. Y hoy, con el ajuste que acaba de hacer el gobierno nacional, nosotros en términos de ingreso per cápita quedamos con el segundo diésel más costoso entre los países con los que tenemos el 70% de las relaciones comerciales internacionales. Es decir, nuestros competidores están siendo más competitivos por esta decisión, y en este sentido por eso nosotros lo hemos señalado. Esta decisión golpea la caja de todo el sector productivo del país y afecta el bolsillo de los hogares en un momento en el cual la economía como un todo sigue estancada y aún no se consolida un proceso de reactivación. Y hasta tanto eso no se consolide y nosotros nos sintamos que estamos avanzando de manera económica, pues que el ajuste del precio del diésel se aplace en función del ciclo económico y de poder tener una nueva fórmula del precio del diésel que aproveche las ventajas absolutas de Colombia. Muchas gracias. ¡Eso sí!